Sermón del Monte. Siempre, hermanos, hemos estado hablando de que somos la sal de la tierra, y decíamos que la sal no tiene, en la interpretación de este versículo, no tiene nada que ver con que nosotros le ponemos sazón, ¿verdad?, a la gente y que andamos de fiestas en fiestas. No es la interpretación esa, sino que la interpretación que Dios le da a este versículo es que en el sentido de preservar, ¿verdad? Nosotros somos los que colaboramos para que la maldad no vaya en aumento, ¿verdad? Si usted se detiene, si usted no hace la función como creyente, entonces la maldad va en aumento. Pero cuando usted hace su función como sal, ayuda a preservar ¿el qué? Los principios y valores, los estatutos y decretos que Dios nos ha dejado. Luego hablamos de la luz, ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo, y entonces decíamos que es un verbo que está en presente, que dice que ahora debemos de alumbrar con nuestro testimonio. Ahora debemos nosotros de ser personas nobles, buenas, generosas, personas que le ayudan al prójimo, que están con los huérfanos, con los que están en cárceles. O sea, todo ese tipo de vida espiritual debemos de aplicarla nosotros hoy en día. Somos la luz en las tinieblas. Hay mucha gente que está totalmente separada de Dios, y que están en problemas y que están en graves situaciones, y cuando usted llega con la palabra de Dios y con una palabra de liberación para ellos, usted les alumbra su oscuridad, ¿verdad? Y ahora pues voy a hablar un poquito de lo que es la ley y Jesús, ¿verdad? Jesús y la ley. Ahí estamos en Mateo 5, versículo 17 en adelante. Cuando lo tengan, les agradecería que se pongan de pie, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 17. Gloria a Dios. El tema es el poder de la ley de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice. Oigan, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Oramos que tú nos ayudes a encontrarnos en esta mañana con tu enseñanza, que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El significado de abrogar, hermanos, bíblicamente hablando, significa anulación. El Señor dice: yo no he venido a anular una ley, un código. Yo no he venido a eso. No he venido a anular un reglamento, un precepto. Yo no he venido a eso, ¿verdad? Es algo que usted, pues, esta mañana tiene que tener bien claro. El Señor no vino a eso, no vino a facilitarnos, pues, como muchas veces, hasta aún yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Que Dios ha facilitado nuestra vida espiritual. Cuando Él vino, redujo la ley a dos, y hablo de la regla de oro que muchas veces he mencionado. El Señor dice: no. El Señor me ponía en mi corazón que entendiéramos esto esta mañana. Yo no he venido a eliminar toda la ley, yo no he venido a eliminar eso. He tratado de venir a mostrarles a ustedes que se puede cumplir la ley, ¿verdad? Él fue el primero en cumplir la ley,
¿verdad? Y estos versículos que nosotros acabamos de leer en este momento son uno de los versículos más maravillosos escritos aquí en las Santas Escrituras, porque nos van a dar una vez más el lineamiento de cómo nosotros debemos de ir caminando en esta vida, ¿verdad? Acuérdense que el propósito de estar predicando sobre el Sermón del Monte es para ir haciendo el perfil del creyente, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de hacer y comportarnos. Esto es como ir armando un rompecabezas, ¿verdad? El rompecabezas, usted en un inicio no le mira ni pata ni cola, ¿verdad? Usted le cuesta, ¿verdad?, encontrar los pedacitos y va ahí, pero de pronto, hermano, cuando va usted caminando en la construcción del rompecabezas, al final mira aquella imagen preciosa que era la meta a armar, ¿verdad? Entonces es algo parecido con el Sermón del Monte. Vamos poniendo partes por partes en este perfil humano en el que el Señor busca que nosotros logremos entrar, conjuntar e irnos adhiriendo ese tipo de enseñanzas, aprendizaje, para realmente llegar en algún momento de nuestra vida parecernos más al Señor. Amén, amados. Entonces hay un hombre llamado Harold J. Berman, es un profesor de leyes de la Universidad de Harvard, un libro que él tiene llamado La interacción de la ley y la religión. Oiga, la ley y la religión. Ahí él ha desarrollado una tesis muy significativa en la que concluye que la cultura occidental ha tenido una pérdida enorme de confianza en la ley y en la religión. La cultura occidental, los estadounidenses, han perdido una enorme confianza en la ley y en la religión. ¿Ya? Él ve que una de las causas realmente de ese problema es la separación radical de la una de la otra. No puede haber eso en las leyes humanas. Los estados, los gobiernos que separan sus leyes, sus reglas de las reglas de Dios, van directamente al fracaso, y así lo estamos viendo a nivel mundial. La mayoría de las naciones, que son aproximadamente 270 y pico de naciones, la mayoría está creando sus propias leyes de sus naciones, pero no a la par de las Santas Escrituras. La única nación que lo intentó hacer y que comenzó con eso fue los mismos Estados Unidos. Israel podría llamarse que está supuestamente cimentada sobre la ley de la Torá, los 5 libros de las Santas Escrituras que usted tiene, los primeros 5. Sin embargo, poco a poco se han ido también desligando y no han ido respetando ciertos decretos y estatutos de los que hablan las Santas Escrituras, ¿verdad? Y por eso ha tenido también problemas culturales muy serios Israel, en donde el espíritu de la homosexualidad está ahí también, ¿verdad? Espíritu de robo, de la delincuencia, está todo ese tipo de cosas como en cualquier otra nación, ¿ya? Entonces, este hombre llamado Harold J. Berman dice que por habernos separado de la religión, del concepto de Dios, de la verdad absoluta, nos hemos atorado en el relativismo existencial cuando hablamos de establecer leyes. O sea, el hombre se separa de las leyes de Dios y adopta una ley inventada que se llama la ley del relativismo. Todo es relativo, hermano. Todo es relativo, no se preocupe, hermano. Usted así lo ve, las cosas de la religión, usted así lo ve, pero es usted. Pero hay otras personas que no lo vemos así, hermano, y no tenemos por qué adoptar su pensamiento, le dicen a uno. Usted nos está imponiendo sus ideas. Usted tiene que dejar que nosotros volemos en nuestros conocimientos, en nuestros descubrimientos. Usted, hermano, y así le dicen a uno, o sea, a uno ¿por qué? Porque ellos viven en la ley del relativismo, que ya le voy a hablar un poquito más adelante de lo que significa y las consecuencias de esto y unos ejemplos que tengo por ahí, ¿verdad? Entonces, dice él, por haberte tú separado de la religión, del concepto de Dios, de los conceptos de Dios, de la misma verdad absoluta de Dios, nos hemos atorado en esa ley humana. Ahí nos hemos atorado, una ley existencial muy dañina,
¿verdad? Y esto usted lo nota cuando mira el comportamiento de los jóvenes gringos o europeos. Yo conocí a dos personas que eran franceses, dos muchachas francesas, porque coincidimos en una cosa de capacitación que me dieron allá en Murcia, y ellas habían llegado a España para aprender español, y entonces trabajaban de gratis en una empresa solo para practicar el español. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, estando en esa práctica y todo, de pronto pues una muchacha dijo, ya no tengo dinero, dijo, le voy a hablar a papá. Y le habla al papá, ¿verdad? Oye, le dice, deposítame, ya no tengo dinero, le dijo. Pero una cosa tan fría, no le digo, papá, ¿cómo estás? Papá, un gusto saber de ti, ¿qué tal mi madre? Nada. Solo le dijo, oye, ya se acabó el dinero, deposita. O sea, ¿qué me dijo eso? Que viven ellos una vida muy fría, totalmente fría, en donde aquel calor humano, ¿verdad? Hasta ellas me dijeran, ay, los latinos son bien hermosos, dijo. Ella misma dijo, ¿verdad? Porque a ellas les gusta el calor humano de los latinos. Porque en Europa está la gente muy fría. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que hablábamos el viernes. El 85% de los ciudadanos europeos son ateos ya. Y esto se dio, tiene su raíz también lógica, porque se dio cuando la historia describe el tipo de vida que llevaban en un inicio de las religiones allá, y habían muchos maltratos a los seres humanos, torturas, y la gente se dio cuenta de eso. Entonces la gente ya no quiso saber nada de las iglesias, de la iglesia tradicional, no quiso saber nada de ellos, y se alejaron de las iglesias. Entonces les decía que había una persona que había ido a Bulgaria, y en Bulgaria había una catedral en donde ella decía, en su video decía, esto ya no tiene el uso de antes, decía ella. Antes aquí se predicaba la palabra de un Dios, dijo ella. O sea que ella también es atea. Y dijo, ahora pues hay conciertos, aquí hay conciertos en las catedrales. Entonces para eso se usa ahora estas iglesias. Imagínense qué tremendo. ¿Cuánto dura la construcción de una catedral? 125, 150 años, 100 años, la que menos, ¿verdad? Para que ahora sea una cueva de discoteca, una cueva de conciertos. Es una cosa dolorosa. Yo realmente siento un dolor, ¿verdad? Una cosa, digo yo, qué tremendo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Unas naciones ateas, ¿verdad? Unas naciones que, aunque vivan bien y hay paisajes bonitos y todo, pero no tienen una llenura del Espíritu Santo, y eso no les hace vivir en plenitud. Y de eso se trata este mensaje de esta mañana, de que usted sepa que vivir bajo los estatutos y decretos del Señor lleva a un resultado muy bonito en el ser humano. ¿Cuál es? Encontrar la plenitud de vida en Dios. De ahí la importancia de congregarnos, de leer la Biblia, de ser cristianos, hermanos, de ser verdaderamente seguidores del Señor. De ahí la importancia de congregarse, ¿verdad? Entonces él dice que la ley y la religión permanecerán de pie juntas, o la ley y la religión caerán juntas. Él dice que la ley sin religión nunca puede dar autoridad. Debe de haber un valor trascendente, un absoluto superracional, para poder que se aplique eso. O sea, una ley humana hecha por hombres no cristianos, dado a seres también no interesados en ser cristianos, pero estos deben de tener una madurez extraordinaria en su mente como para poder darle valor a la vida de otro humano, cosa que no se da, ¿verdad? Principios y valores poderosos sin Cristo es imposible de tener. Entonces por eso es que este hombre llega a la conclusión y dice, no puede estar separada la ley humana de la ley de Dios. Toda ley humana debe de tener su inicio en la ley divina, para que pueda
suceder y que pueda funcionar en las sociedades. Entonces el Señor bien claro dice: no penséis que he venido para eliminar la ley o los profetas. Cuando habla de o los profetas, habla o la voz de un hombre que presta su cuerpo, su voz, y es la voz de Dios en el hombre, ¿verdad? Ese es un profeta, aquel que es la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? La voz de Dios es aquella que señala cuando algo no está bien y cuando debemos nosotros de recuperar el camino de la tranquilidad, de la paz y de la comunión con Dios. Muchas veces los profetas, también se los decía la semana en curso, que la mayoría están solos. La mayoría de profetas, porque son personas diferentes a las demás, no van a ser del agrado de otros. Una persona que le agrade a toda la mayoría de gente y tenga una iglesia con 20,000 personas que le digan Padre y que le amen y que se le rindan a sus pies y que sean felices con él, ese no puede llamarse un profeta, porque les está diciendo lo que ellos quieren oír. Mas la voz de Dios es otra. La voz de Dios es la que define y alinea el corazón de los seres humanos. ¿Y a quién nos gusta que nos alineen? A nadie nos gusta que nos alineen, hermanos. Si cada quien vive bajo sus propias leyes y estatutos, ignorando a Dios siempre. Somos seres rebeldes que necesitamos nosotros reconocer nuestras faltas. Yo lo hablo con amor, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero no podemos nosotros vivir, ni la religión, ni nuestras familias, bajo nuestros estatutos y decretos, porque no va a funcionar. Por eso hay un montón de familias en fracaso, porque viven bajo sus leyes, y las familias no entienden que tienen que vivir bajo las leyes de Dios, bajo las leyes de Dios. Y nosotros, los cabezas de hogar, los hombres, los esposos, debemos de estar sometidos bajo las leyes de Dios para poder hacer funcionar nuestro hogar, nuestras vidas. Somos los primeros que debemos de vivir bajo los estatutos de Dios. Y luego, obviamente, viviendo bajo los estatutos de Dios, Él nos va a dar la autoridad a nosotros para que nuestros hijos crean en nosotros y pueda haber una armonía en el hogar. Lo que hay es una cantidad de seres religiosos, pero que verdaderamente no desean o no deseamos vivir bajo la ley poderosa y transformadora de Dios. Esta mañana es para hacer conciencia sobre eso, ¿verdad? El Señor dice: no piensen de que yo he venido a eso. No se equivoquen, dice. Yo quiero que rápidamente, para ir dándole forma, váyanse a Lucas, allá adelante, capítulo 10, por favor. Lucas, capítulo 10, versículo 24. Por cuestión de tiempo voy a ir leyendo rápido. Versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Oigan, ¿cómo lees? Oigan cómo el Señor responde a una pregunta tramposa de un fariseo. ¿Qué está escrito en la ley? Escrito en la ley. Lo mismo se nos dice ahora a nosotros, ¿verdad? Todo estaba fundamentado bajo una ley divina. Todo. Por eso el Señor aquí le dice, era un intérprete. Imagínense qué tremendo que un intérprete de la ley le hace esa pregunta. Y por eso el Señor le responde con otras dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice: ¿cómo lees? Se supone que él, como intérprete de la ley, tenía que haber pasado por esa parte, ¿verdad? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús ahí? Le está diciendo: si tú no vives bajo las leyes, no vas a poder salir adelante en todo. Es importante estar bajo la ley de Dios. Y le dice: amarás al Señor tu Dios. Oigan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de oro, ¿verdad? La ley de oro. Ahí está, hermano. Entonces, si nosotros queremos encontrar respuesta a toda
idiosincrasia de las sociedades, a toda la complejidad de vida que hay, para poder entender esto y para poder vivir en esta tierra, solo lo podemos hacer observando la ley de Dios. Solo lo podemos hacer practicando la ley de Dios. No hay otra forma, hermano. ¿Cuánto me encantaría a mí hacer como el café listo? Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Darles a todos un café listo, ¿verdad? Y solo traerles el agua caliente. Vaya, metan, hermano, el agua ahí, el café listo, y tómense el café. Pero esto no es religión. El evangelio no es religión, no es costumbre. El evangelio es leer y practicar, leer y practicar, leer la escritura y practicarla. Eso es todo lo de la ley. Si yo quiero tener una vida en plenitud, si yo quiero tener paz en la tormenta, tengo que estar sometido bajo los principios, estatutos y decretos de lo que dicen las Santas Escrituras. Si el Señor me dice a mí, perdona, ¿qué tengo que hacer? Díganlo. Perdonar. Eso es vivir bajo las Escrituras, bajo las Santas Escrituras, bajo los decretos del Señor. ¿Están entendiendo, amados? De eso se trata esto, ¿verdad? Si no, todo es costumbre y religión. Y por eso no ha funcionado, les decía, hasta este día a millones de personas la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos vienen a un lugar donde se rige por los estatutos y decretos, pero quieren seguir viviendo bajo sus leyes. Y entonces cuando esta ley choca con la de ellos, dicen, no, no me llega, y se van. Y entonces, ¿a dónde encuentran compatibilidad? Donde les contemplan su ley, su estilo de vida, su forma de vida. ¿Y qué es? Es que a mí me gusta la divierte, hermano. Pues en una fiesta cae bien. Allá se encuentra feliz el muchacho, ahí se siente bien. Ahorita no trasnochado, hermano, no puedo ir al iglesia porque la noche viene a las 3 de la mañana de la disco. Vaya, está bien. Sigue viviendo bajo sus estatutos y decretos humanos. Pero Dios, cuando nos pone las Santas Escrituras enfrente, es para confrontar y limpiarnos de todos esos malos hábitos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que el hombre entienda que no puede ser feliz en la tierra viviendo bajo sus estatutos y decretos. Hoy tengo ganas de ir, mañana no sé. Vive bajo sus estatutos y decretos. No, eso no se hace así, eso no me parece. Es que si no es que nos parezca o no, es que la Biblia lo dice. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros dice que tenemos que ir y ganar almas. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hablar de Dios. ¿Qué hay que hacer? Son los estatutos y decretos de Dios. Por eso este hombre dice: la ley y la religión permanecerán de pie juntos, o la ley y la religión caerán juntas. ¿Ya? Él dice que la ley sin religión nunca puede dar autoridad. Debe de haber un valor trascendente. Un valor trascendente. Yo quiero mostrarles unas estadísticas, hermanos, que tengo desde la fecha en que los Estados Unidos decidieron, amados, alejarse del Señor. El 31, perdone, aquí está. La lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas de Estados Unidos fue prohibida en 1963. Oiga, ¿cuándo fue prohibida? 1963. Este dato es bien importante. Por la Corte Suprema, después del histórico caso de Murray Curlett, que prohibió tanto la lectura obligatoria de la Biblia como las oraciones escolares obligatorias. Por lo tanto, no hay un evento futuro llamado el día que Estados Unidos saque la Biblia de las escuelas, porque no lo hay. Dice que en 1963 la Corte Suprema prohibió. ¿Cuándo fue el primer evento de una masacre masiva en los Estados Unidos? En 1966.
¿Cuándo lo prohibieron la lectura bíblica en las escuelas? 1963. 3 años después. Suficiente tiempo para ir construyendo la maldad en un hombre, para que de pronto desde una parte alta de la misma universidad comenzara a tirar con una escopeta balazos a todos los estudiantes. 1966, hermanos, la primera masacre en los Estados Unidos. ¿Qué me dice eso a mí? Que cuando el hombre decidió soltar la ley de Dios desde el Congreso de los Estados Unidos, desde ahí se le entregó en las manos a Satanás la nación, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestras familias. Si en nuestros hogares no incitamos a nuestros hijos a que lean la escritura, a que oren, a que canten alabanza, etcétera, 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 estamos entregando la vida de nuestros hijos a las manos del diablo, aunque no se los digamos. Por eso es que yo siempre les he dicho que debemos nosotros de ser como piedra en el zapato para nuestros hijos. Hay que se enojen, chis, con nosotros, que se enojen, pero cuando ya estén viejos, ellos van a decir: cuánta razón tenía mi papá, cuánta razón tenía mi mamá, cuánta razón tenía mi abuelo. Amén, amados. Amén. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos ser luz y sal para nuestros hijos, familia y nación. Nadie más. Debemos de meternos, hermanos, a vivir sin temor y a tratar de cumplir los estatutos del Señor. Mira, hermano, es que es bien difícil, hermano. Usted también está pidiendo y quizás usted ni lo vive. Todos estamos practicándolo. La diferencia entre usted y yo es que yo me meto con el Espíritu Santo. Yo le digo: Señor, ayúdame porque yo no puedo con esto. Espíritu Santo, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Y el Espíritu Santo me ha salvado. ¿Y por qué no lo va a hacer con usted? En primer lugar, vamos a buscar ya al Espíritu Santo y tratemos de hacernos verdaderamente amigos de Él, para que Él nos ayude a entender y a guiarnos en este mundo. Dicen gloria a Dios, amados. Entonces, cuando nosotros abandonamos a Dios y a la teología, abandonamos la verdad. Abandonamos la verdad. Tratar de hacer leyes sin verdad o un valor definitivo es imposible, hermanos. Es imposible. Lo único que nos puede dar a nosotros un hábito bueno y un valor bueno, definitivo, es hacerlo bajo lo que dicta la palabra del Señor. Por eso es que aquí en Lucas 10, 26, el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le está diciendo: yo te voy a dar un consejo, pero con base a lo que está en la Biblia, dice, no con base a lo que yo pienso. ¿Ya? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti. Digan conmigo: esta es una ley de oro. Esta, hermano, pesa más que cualquier ley humana. Y como creyentes debemos de esforzarnos, sacrificarnos, golpearnos con esta ley, vivirla aunque no nos guste, hacerlo aunque no nos guste. Hermano, nos va a costar, sí, pero no lo hagas tú en tus fuerzas, hazlo en las fuerzas del Espíritu Santo. Esa va a ser más fácil, ¿verdad? Va a ser más fácil amar a Dios, porque el Espíritu Santo me va a enseñar a amar a Dios. ¿Ya? Con poco en mi corazón, no, dice la ley: con todo tu corazón, ¿verdad? Cuando nosotros adoptamos esas posturas incorrectas de congregarnos cuando queremos, de leer la Biblia cuando queremos, de ayudar cuando queremos, de apoyar a la familia cuando queremos, de ser aún miembro de una familia de una forma integral cuando queremos, también eso es pecado, hermanos. Debemos de ser familias por siempre. Familias por siempre. Amados, estoy leyendo un libro que habla de los 7 hábitos poderosos para tener familias de bendición. Y habla el escritor en una de ellas que dice que la familia tiene que tener un puerto de llegada
una visión, y que camino hacia la visión van a haber trastornos, van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber cosas que ni se imaginaban. Sin embargo, dice él, mientras no perdamos el enfoque del puerto de llegada, nosotros vamos a lograr llegar. Vamos a lograr llegar. Y lo compara con un piloto y un avión, ¿verdad? Que dicen ellos, vamos, por ejemplo, de aquí a cualquier lugar de Europa, vamos para allá. Él sabe que de aquí para allá se va a encontrar con problemas posiblemente del mismo avión, turbulencias, vientos, huracanes. Él no sabe, pero como está enfocado, va el tránsito aéreo, que aunque no lo crean, está igual que aquí abajo, hermano. El tránsito aéreo, sí, hermanos, eso es tremendo, hermanos. Por eso es que lo hacen en niveles. Aquí las avionetas, aquí los aviones más grandecitos, aquí los otros más grandes, y aquí arriba es una cosa. Y los aviones de guerra, pues no sé dónde. Y cuando miran el tráfico aéreo en las pantallas, eso es impresionante, está saturado. Yo creo que ya de repente van a poner semáforo arriba, hermano, ¿verdad? Entonces ellos se van a encontrar con ese tipo de conflictos. Pero ellos dicen, el piloto sabe que tiene un lugar de llegada. Cuando nosotros entendamos este principio de vida y sepamos que siendo cristianos, camino hacia el momento de la venida de Cristo o hacia el momento de la promesa que Dios me ha dado, de vivir esperanzado a que cuando Él venga me voy con Él y que voy para el cielo, de aquí para allá van a haber problemas en la familia, van a haber problemas de salud, van a haber personas que me están diciendo ya no, la iglesia va a cerrarla. Yo me he encontrado con 3 personas de peso espiritual grande que me han dicho, cierre la iglesia, cierre la iglesia, cierre la iglesia. 3. Y a los 3 les he dicho no, porque hasta que Dios no me lo diga no lo hago. Pero nos vamos a encontrar con una diversidad de situaciones difíciles, pero ya sabemos el lugar de llegada. Digan conmigo, yo ya sé hasta a dónde voy. Dígalo pues. ¿Están seguros, hermanos? Yo ya sé hasta dónde voy. Yo sueño con ese momento de encontrarme con Dios en los cielos. Sueño con ese momento cuando Dios me permita llegar delante de Él y conociendo mis debilidades. Al menos yo sí le voy a repetir las mismas palabras de Kathryn Kuhlman, que le dijo, yo ya sé lo que le voy a decir al Señor cuando lo vea. ¿Qué? Señor, tú sabes que al menos lo intenté. Al menos lo intenté. Pero la gente, el problema es que no lo intenta, hermanos. No lo intenta la gente. No lo intenta. A ver quién se ha metido aquí, hermanos. Aquí este volado bien raro está. Bien. Entonces dice aquí, y le dijo el versículo 28, bien has respondido, le dice el Señor Jesús. Y oiga lo que le dice, haz esto y vivirás. Digan conmigo, haz esto y vivirás. Si yo cumplo los estatutos y decretos del Señor, si no elimino a Dios de mi corazón, si renuncio a vivir como he vivido hasta este día, bajo mis decretos y mi forma de ver la vida, entonces si renuncio a todo eso, voy a tener vida. Y hablar de vivir, eso es bien profundo también. No lo veamos que vivir solo es respirar. Estaba pensando esto en la mañana, hoy en la mañana estaba pensando en ese momento. El hombre puede vivir aproximadamente, ¿qué? 30 días sin comer, más o menos, o menos o más, no sé, pero aguanta más. Pero usted no puede vivir 2 minutos sin respirar. Hay unas dificultades serias que se dan en el cerebro, irrecuperables. Uno no puede quedarse sin aire, su cerebro no se puede quedar sin aire, sin oxígeno, correcto. No se puede quedar sin oxígeno el cerebro. Tiene que ver con algo, yo no sé, Dios sabe qué misterio tiene el oxígeno. Y Él también es aire, hermanos. Él da vida, hermanos. Ya dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habla de vida, habla de estar aquí con todas esas cosas que les digo, de problemas, situaciones difíciles. Pero como usted ya decidió y ya sabe hacia dónde va, usted lo sufre y hasta se deleita en el sufrimiento, en el proceso, pero porque sabe que el Espíritu Santo está a su lado.
Dígame quién es usted. Usted dice: yo soy un hijo de Dios, soy un siervo del Señor. Entonces lo que vivamos no le ponemos importancia y no le damos el valor a la situación de sufrimiento en el que vivimos, porque sabemos el final de hacia dónde vamos a llegar nosotros. Hay un testimonio de un matrimonio que soñaban ellos son músicos, soñaban ellos con tener una familia numerosa, decían ellos, o 3 hijos o 5, 4 no, 3 o 5 decían ellos, o 7 decían. Y ya teniendo el tercero, un niño de 3 años, era un niño pero lleno de fuego el cipote, ¿verdad? Lleno de fuego el cipote, inquieto, y andaba el niño para todos lados. Pues hubo un momento de descuido y de repente, y fulano de tal, y salen a buscarlo. El niño estaba flotando en la piscina de la casa, ahogado. Salieron, lo sacaron, y lo comenzaron a hacer esas cosas en el corazón, de empujárselo para ver si lo hacían volver y todo. Y el niño no volvió, murió. Y los esposos, sufriendo tanto, sabiendo que había muerto por un descuido, un niño tan especial, tan lindo, tan maravilloso, su forma de ser y todo, ellos dice que pasaron momentos tan dolorosos, pero que en Dios encontraron refugio y han sabido soportar la situación dolorosa que han pasado con este caso. ¿Quién da entonces la paz, la tranquilidad? ¿Quién nos ayuda a encontrar la verdadera vida en esta vida? Dios. Por eso el Señor lo dice: separados de mí, dice, no son nada. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a querer seguir viviendo bajo nuestras ganas, bajo nuestros deseos carnales? ¿Hasta cuándo vamos a entender que eso no es de Dios? Si no hay verdad absoluta, si no hay palabra absoluta, si no hay Dios que establezca el estándar, no puede haber ley real, hermanos. John MacArthur dijo: imposible es que las personas guarden leyes cuando solo son adivinanzas judiciales. Y eso es cierto, ¿verdad? Siempre las leyes las dejan con huecos ahí. Siempre dejan para poder violentar y darle cambios a la ley. Ve aquí los de la Asamblea Legislativa, siempre, hermanos, hacen eso, ¿ya? Porque son leyes que no están fundamentadas en la ley de Dios. Son propias leyes humanas que un borracho hizo ahí en la entrada a Las Delicias, en esa, ¿cómo se llama esa colonia que está en ahí? La entrada de donde hay unos pinos, San Luis. Ahí la hicieron. Habló un político de renombre y le dijo: haceme la ley. Y dice el abogado que se la hizo, dice que le dijo: todavía me la deben, no me la ha pagado. Dice, imagínense la ley. O sea, hermanos, ¿cómo tú vas a confiar en una ley humana, hombre? Y por eso lo han querido cambiar, o lo han cambiado. A saber, hermano, a mí ya no me interesa Dios, la ley de Dios. Si yo me meto a vivir bajo la ley de Dios, la ley del hombre, hermano, va a ser algo que va a ser fácil vivirla, porque va usted a vivir bajo la ley más grande, que es la ley de Dios. Amén, amados. Importante eso, amados, que lo entendamos. Entonces nos podemos preguntar: ¿cuál es la fuente absoluta de la verdad? ¿Cuál es? Las Santas Escrituras, hermano. ¿Cuál es el estándar absoluto de moralidad? ¿Cuál es la regla absoluta de justicia? Las Santas Escrituras, hermanos. Las Santas Escrituras. ¿Cómo un creyente puede caminar sin la ley de Dios? Entonces, cuando usted no lee las Escrituras, eso es lo que está pasando. Camina bajo estatutos, decretos, hábitos, leyes suyas. Y por eso no somos felices. La pregunta es: ¿quieres ser feliz en esta vida? Yo sí quiero, hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está escrito en la ley? Dijo el Señor. ¿Cómo lees? Ahí está el secreto. Y entonces, para poder tener plenitud de vida, debo de amar al Señor con toda mi mente, alma y fuerza. Amén. Así. Y tengo que, dice la otra ley que no nos gusta: amarás a tu prójimo como a ti. Y aquí viene el problema. ¿Quién es el prójimo? El vecino. ¿Quién es el prójimo?
que vive a la par de mi cama, el del otro cuarto, mi hijo, mi esposa, el que vive, la que está conmigo en mi cama, mi esposa, es mi prójimo. Entonces tengo que amarlos como a mí mismo, dice. ¿Se lo merecen? A saber si se lo merecen. Aunque no se lo merezcan, yo tengo que. Sí, esa es la ley. Sí. Esa es la ley. ¿Me entienden, amados? Entonces, ahora, ¿por qué me complico? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué vivo en problemas aún dentro de mi hogar? Por eso. Porque no amo a mi prójimo. Porque no quiero cumplir con esta ley básica del creyente. Porque esta ley no es para aquel que aún no lo conoce, aunque es para ellos, pero como no lo quieren agarrar. Pero usted que ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, solo vengo a recordarle que debemos de vivir bajo este decreto. Amén, amados, ¿ya? Bajo ese decreto. ¿En dónde es que esta sociedad mala, flotando en un mar de relativismo, encuentra su ancla? Esa es la pregunta. ¿Dónde es? ¿Cómo es que esta sociedad va a reposar si ella reposa sobre leyes en donde no han tomado en cuenta a Dios? No va a tener reposo. Siempre va a haber en conflictos. Nuestros líderes políticos, ¿ustedes creen que va a salir algo bueno de ellos estando lejos de Dios? No, ya no nos mintamos. No. Hay un estándar mediante el cual debemos de vivir. Hay una autoridad absoluta, hermanos. Hay una autoridad incambiable, una ley inviolable, la ley de Cristo. Esa es la ley. Juan 17:17, ¿qué dice? Tu palabra es verdad, dice. Entonces las personas pueden decir que la Biblia ya no encaja con nuestros días. Esta enseñanza es bien importante que la comprendamos en este momento. Sin embargo, eso no es así, hermanos. ¿Verdad? Les repito, las personas pueden decir que la Biblia ya no encaja con esta cultura, con lo que vivimos, con nuestros días, pero no es así. Sino que la manera que es hoy, o sea, cómo es la sociedad ahora, la forma en que las personas viven es lo que no encaja con la Biblia. Eso es lo que sucede. Es el día de hoy el que está mal, no es la Biblia. Nosotros nos salimos hace rato, bueno, la gente, o sea, hay muchos pues que se han salido hace rato de las escrituras, quieren vivir ahí. Y por eso no les está funcionando la vida. Es como yo he decidido vivir lo que encaja o no con la Biblia. Usted puede vivir en su supuesta verdad, pero eso no quiere decir que sea verdad. Se lo repito, usted puede vivir en su supuesta verdad, pero eso no quiere decir que sea verdad. No quiere decir que sea verdad. Muchos vivimos en nuestras propias burbujas y nos damos cuenta que es una mentira cuando algo difícil viene a nuestras vidas. Y eso las hace explotar. Porque ahí es donde se mira si Dios está en uno o no. Cuando viene la crisis, ¿verdad? Cuando viene lo duro, lo difícil. ¿Cuánto va a durar esa burbuja? Si usted no la fortaleció en el Espíritu Santo. Ahí venía una persona y me decía: ay, no, ya 4 años tengo de estar aquí, hermano. Yo no he visto nada de cambios en mi familia y en mí, nada. Hermana, le dije: ¿qué día es ahora? Domingo, me dijo. ¿A dónde estuvo usted ayer? Le dije yo. En la disco estaba. Y ahora viene: Señor, perdóname. Señor, perdóname. ¿De dónde? Le digo yo. ¿Cómo va a funcionar, hermana? O sea, queremos nosotros, lo que decíamos la vez pasada, queremos nosotros hacer comparativos que no son justos, ¿verdad? No podemos. Debe de haber un tipo de renuncia de nosotros, un tipo de sacrificio para que el Evangelio comience a funcionar en nuestras vidas. Mi sueño es que mi familia sea feliz, pero me he dado cuenta que si ellos no entienden la importancia de Cristo en sus corazones, no lo van a hacer. Y por más que yo ore, por más que yo chille, por más que yo salte, brinque delante de la presencia de Dios, si ellos no reconocen la autoridad suprema del Rey de Reyes, no serán felices nunca.
Esto no es, yo no sé por qué lo he agarrado como que si es, tome una pócima de oración, ¿verdad? Vengan, pasen adelante los que quieren que ore por ustedes. Esto no es así, amados. Debe de haber un tipo de entendimiento, de reconocimiento y de renuncia de mi parte para que el Espíritu Santo me tome en sus brazos y comience el cambio en mí. Pero si yo quiero vivir a mi manera, por más que yo llore, mis hijos van a pasar por momentos muy dolorosos, ¿verdad? Y uno tiene que estar orando, porque tal vez en una de esas Dios evita algo por misericordia a usted que está orando. Por eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero en la regla de supervivencia espiritual, Dios está diciendo que solamente los que están escondidos en Él tienen su protección. Ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Se dan cuenta, hermano? No es que otros, hermano, puede venir el lunes a la oración. No puedo, mire, aprovechando que usted va para allá, llévese este listado de oración, me dígale al pastor que ore por mí. ¿Cuál, hermano? No funciona así. Hay que venir, hay que orar, hay que hacer nuestras tareas espirituales. Dicen gloria a Dios. Hermanos, mi forma de ver la vida y vivirla no me será suficiente si no es Dios quien la gobierne con su ley. No será suficiente. Imagínense la gente cambiar a Dios por un partido de fútbol. Está tremendo, ¿verdad? Ay, hermano, qué religioso es. No es religión. Solamente estoy poniendo en claro a dónde la persona tiene a Dios, y lo tiene muy lejos de Él. ¿Ya? Dios es primero, porque dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así dice el Señor. ¿Ya? Si la Biblia confronta dónde está usted y usted no quiere ser confrontado, entonces usted puede ser como todas esas personas que afirman que la Biblia está pasada de moda, ¿verdad? Que así dice la gente. No, la Biblia está pasada de moda, dice. Están equivocadísimos. Dios sigue haciendo milagros hasta el día de ahora con sus hijos. Amén, amados. La verdad que grita en el interior del ser humano afirma que sin la ley de Dios es imposible vivir en la ley del hombre. Es imposible, hermanos. Adaptarnos al relativismo es el peor error que podamos cometer nosotros. Aquí viene lo que quiero que se lleven también en su corazón. ¿Qué es relativismo? Este concepto lo agarré buscando algunos que pudieran más o menos darle una claridad a nosotros, ¿verdad? Dice que es una doctrina filosófica. Ahí está. De entrada dice que es humana, ¿verdad? Que sostiene que no existe una verdad absoluta. O sea, que no existe la verdad de Dios, porque esta misma verdad es la que se predica en Rusia, esta es la misma verdad que se predica en Groenlandia, esta es la misma verdad que se predica en las Islas Guadalupe, esta es la misma verdad que se habla en Japón, en China, en algunos lugares, porque ahí hay que hacerlo escondidas en China, pero esta es la misma palabra. Dice: es una doctrina filosófica que sostiene que no existe una verdad absoluta, sino que todo es relativo al contexto social, cultural, individual o histórico de quien lo percibe. Esto significa que la validez de un juicio o una afirmación depende de las circunstancias o del punto de vista desde el que se enuncie, en lugar de ser universalmente objetiva. Por ejemplo, el relativismo moral postula que no hay un bien o un mal absoluto, sino que lo moralmente correcto varía según la cultura o el momento. Pero fíjense lo que les voy a decir ahorita. Es el caso de la cultura y el momento en que vivimos lo suficientemente sano como para decidir adaptar y aceptar vivir nuestras vidas bajo sus reglas contaminadas. No, hermano. Las culturas no pueden decirme a mí cómo vivir yo. Las Santas Escrituras sí. Fíjense que por aceptar formas de vida incorrectas es que ahora estamos sufriendo tanto atropello
tantas ofensas, tantas aberraciones humanas, como por ejemplo legalizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Estamos aceptando que hombres viejos se casen con niñas de 6 años. Ya se han dado cuenta de eso, ¿verdad? ¿O no? Estamos aceptando que hombres ya con hijos y un hogar establecido decidan ya no seguir con sus compromisos porque de pronto se les ocurrió adoptar personalidades que ante la verdad absoluta es una aberración, queriendo vivir como niñas de 6 años, siendo viejos desgastados de 70 por la vida. Eso sucedió en Canadá. Un señor tiene 2 hijas, él de 75 años, y de repente le dice a la esposa: ya me cansé de ser el hombre de la casa, ahora he decidido ser una niña de 6 años, dijo. Y se comenzó a vestir como una niña de 6 años. Haceme colitas y quiero que me adoptes como tu hija para ser yo hermana de mi hija. Así que relativismo, aberración, por vivir en eso, en ese estilo de vida. Esto es relativo, hermano. Allá funciona, pero aquí ya, usted aquí puede vivir y parecerse a un gato y andar como gato, y aquí no hay problema. Aquí se le acepta, y hay de aquel que le diga a usted lo contrario. Entonces usted puede comprar y decirle al de la tienda: miau, miau. Y el de la tienda dice: ¿qué quiere? Miau. Sí. Miau. Y si él no le da lo que el gato quiere, gato humano, él tiene derecho a demandarlo allá donde él está, esa ley. ¿Y por qué lo viene a demandar? Porque no me entendió lo que yo le dije. ¿Comprenden ese asunto tan aberrante, hermano, que hay en la humanidad ahora? Ahora, ¿por qué es que sucede eso? Porque muchos han decidido vivir fuera de los estatutos y decretos de papá. Vuelva allá a San Mateo capítulo 5, versículo 18 y 17 y 18. No he venido a eliminar la ley, dice, o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Nuestro mismo Señor la cumplió. Pregunto, ¿debo de cumplirla yo? Digan sí, amados. Dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Digan conmigo: la Santa Escritura es palabra segura. Amén, amados. Palabra segura. Se le conoce a la Biblia como el libro de las edades. Nunca va a pasar de moda. Siempre va a estar joven. Y siempre va a haber una interpretación para los hijos de Dios. Entonces, renunciemos a aceptar la vida y el relativismo, la vida sin Dios, la vida sin los decretos, y pretender vivir en el relativismo, ¿verdad? No es que aquí la ley así es, hermano, sí, pero ¿y la ley de Dios qué dice? Nunca se olviden de esa pregunta que hizo el Señor. ¿Y la ley de Dios qué dice? ¿Qué dice? Lucas 10, salgan corriendo, Lucas 10. De ahí venimos, vea. Lucas 10, 24 les dije, vea. Lucas 10, 24. Pues no, váyanse ahora a Mateo 22, perdonen. Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 22, versículo 34? Miren lo que dice. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, otro que leía, preguntó por tentarle diciendo, este es otro detalle importante: cada vez que usted vaya a leer las Santas Escrituras, no vaya a leerlas con un espíritu de curiosidad o con un espíritu de a ver qué cosa mala encuentro o alguna cáscara de guineo ahí para deslizarse. No,
vaya con humildad, con sencillez y dígale al Espíritu Santo: déme la capacidad de entender lo que dicen las Santas Escrituras en este momento, Señor. Ayúdeme, porque si no va a ser como estos fariseos: leían la ley, pero no la cumplían, ni la practicaban, ni la entendieron. Y entonces, ¿a dónde estoy? 34, ¿verdad? Mateo 22, 34 estoy, ¿verdad? Y dice el 35: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo otra vez, miren: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento por cumplir es este, la regla de oro. Si nosotros logramos cumplirla, se nos van a facilitar todas las leyes que Jesús no vino a eliminar. Se nos va a facilitar: no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y todas esas partes de no adorarás imágenes hechas por manos pecadoras. Todas serán fáciles por amor a Dios. Amén, amados, por amor a Dios. Así que no se canse, hermanos, de buscar a Dios en espíritu y en verdad. En conclusión, no podemos vivir fuera de la ley. Debemos ser obedientes. Diga conmigo: debo de ser obediente. ¿Sí? Y no, amados, pretender vivir bajo los estándares de los hombres, porque no funcionaría. Si usted pretende seguir viviendo bajo sus leyes y viviendo bajo sus propios criterios, está derribando la ley de Dios, cosa que ni Jesús se atrevió a hacer, amados. Él sabía que no se podía vivir en este mundo sin estar bajo la ley de su Padre. Bajo la ley de su Padre. La ley de Dios, amados, es el único estándar absoluto para poder comportarse en este mundo. Es el único estándar absoluto. Fuera de ella, seguiremos siendo los rebeldes que posiblemente somos algunos. ¿Ya? La ley de Dios no está diseñada para encajar en la vida de los hombres. Oiga, no está diseñada para encajar en nuestras vidas. La ley de los hombres no me va a enseñar a vivir. Él es el único santo Dios de todo el universo. Dios está vivo y su ley todavía es real. Su naturaleza es incambiable y sus leyes también hasta este día permanecen, amados. Los hombres son la única creación que piensa que puede vivir sin ley y fuera de Dios. Y por eso somos una humanidad fracasada, corrupta, que no queremos dejar nuestros pecados. Estoy hablando generalizado, estoy hablando del mundo, ¿verdad? En su totalidad. Inventamos una multitud de reglas pequeñas, hermanos, para pretender cubrir una forma de vida en el hombre, pero por eso muchos vivimos infelices. Y como les digo, lo que yo pretendo es que esta mañana aprendamos a poner otra pieza más del rompecabezas, para que comencemos nosotros para que sigamos en el camino hacia luego encontrar todo el diseño perfecto de Dios en nosotros, ¿ya? Y podamos disfrutar de esta vida. Entonces, todos los días en la Asamblea Legislativa pasan discutiendo leyes viejas e inventando leyes nuevas para querer ordenar la forma de vida de todos nosotros. Pero sigue siendo un fracaso, hermanos, porque son simples leyes humanas creadas sin tomar en cuenta la ley de Dios. Concluyo esta mañana diciendo que toda ley humana existente divorciada de la ley divina, seguirá siendo un fracaso y jamás alcanzaremos la plenitud de vida si queremos adaptarnos a las leyes de los hombres. Solo uniendo una con la otra, hermanos, podríamos lograr que las cosas cambien. Nuestro Señor Jesús dijo: no he venido para destruir el Antiguo Testamento, he venido para cumplirlo. Entonces, el día que Estados Unidos decidió sacar la Biblia de las escuelas, ese día firmó el fracaso de su nación. De igual forma nosotros, si decidimos sacar a Dios de nosotros, entonces vamos hacia un fracaso humano sin duda alguna.
Si la ley de Dios nos dice que hay que evangelizar, ¿qué debemos de hacer? Si la ley de Dios nos dice que debemos congregarnos y ayudarnos, ¿qué debemos de hacer? Si la ley de Dios nos dice que debemos de perdonar, ¿qué debemos de hacer? Usted decide, hermanos, qué hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Le pedimos perdón por los pecados. Le pedimos perdón por las faltas cometidas. Ayúdenos, Señor, a recuperar nuestra forma humana especial, que podamos nosotros acercarnos a ti, Señor, con convicción, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, amados, dígale a Dios: ayúdame, Señor, ayúdame, Padre mío. Espíritu Santo, ayúdeme, Señor, ayúdeme, Jesús, ayúdeme, Señor. Necesito acercarme a usted. Necesito aprender de usted. Necesito someterme bajo sus estatutos y decretos. En el nombre de Jesús, tenga misericordia de mí, Señor. Dígaselo a Dios, amados: tenga misericordia de mí, Jesús. Se lo ruego, se lo suplico, Señor. Tenga misericordia de mí. Gracias por todo lo que usted hace. Gracias por cuidarme. Gracias por ayudarme. Gracias por bendecirme, Señor. Llévame, Dios, siempre protegido en tus manos. Que esta semana sea una semana de mucha alegría y de mucha bendición para tu iglesia, Señor. Sorpréndenos con cosas bonitas, pero antes ayúdanos a cumplir tus estatutos y decretos, Señor. En el nombre de Jesús, acércame a tener una vida en plenitud. Te lo suplico, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, y la iglesia dice: le dé ese aplauso al que vive, amados. Dios me lo guarde.